Hola, buenos días o buenas tardes. Qué bendición es poder estar en este tiempo de alabanza y adoración que ha sido de mucha bendición. Y bien, pues en este momento le damos la oportunidad al pastor Sergio Madrid de Comunidad de Puebla. Él trae un mensaje que Dios le ha dado para Comunidad Jalapa. Pónganse cómodos y disfrutemos todos la palabra del Señor. Dios nos bendiga mucho a todos. Hola, ¿cómo están? Iglesia de Jalapa, es un gusto poderme conectar con ustedes a través de este medio y poder aprovechar esta oportunidad que le agradezco mucho a los pastores Emiliano y José que me dan la confianza de poder compartir esta palabra para con ustedes. De veras me siento honrado. A algunos de ustedes les conozco porque han venido a Puebla, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos una palabra que sentimos en nuestro corazón compartirles y que le pedimos al Señor que la unja y que sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Me acompañan? Vamos a dar inicio. Vamos a comenzar en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, verso 33 y 34. Les voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra: pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Aguas, aguas, iglesia. Hay algo que aquí la palabra nos está diciendo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Y si tú has leído la carta de Pablo a los Corintios, es una carta donde Pablo está trabajando con la iglesia, él como el apóstol, ¿verdad? Él como el pastor, está trabajando con la iglesia de Corinto y era una iglesia llena de dones, donde se movían muchas cosas poderosas, era una iglesia muy bendecida, pero Pablo detecta errores, áreas de oportunidad, como se le llama ahora, donde debía corregir. Y ahora, fíjate lo que Pablo detecta en la iglesia de Corinto. Dice, pero no se dejen engañar. Algo importante que tú y yo debemos tener bien claro es que la gran herramienta que usa el enemigo para destruir, para robar, matar y destruir, ¿verdad? Son las mentiras. El Señor lo dice, ¿verdad? Cuando dice que el demonio es padre de mentira, porque en él no hay verdad. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, aguas iglesia, no caigan en la trampa. ¿Cuál es la trampa? El que tú abras tu oído a la voz de Satanás, como lo hizo Eva, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí dice, no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Fíjate que a veces no nos damos cuenta, a veces somos simples y no nos damos cuenta que a veces el enemigo nos rodea de gente que él utiliza para movernos, para engañarnos, para atraparnos en sus trampas. Y hoy quiero preguntarte, ¿habrá cerca de alguno de ustedes una mala compañía? Una compañía que no debiera estar cerca de ti, una compañía de alguien que no debería estar escuchando, porque a lo mejor ahí está viniendo la trampa, ahí se está metiendo. Te lo voy a decir tan fácil. Oye, ¿qué vas a hacer este domingo? Fíjate que me congrego, voy a la iglesia. No, compadre, el domingo es para la familia, es para descansar. Vámonos a pasarla bien. ¿Cómo que te vas a ir a meter a ese lugar? A veces no nos damos cuenta porque no discernimos. Pero detrás de eso viene un engaño. Y tú lo podrías decir, oye, pero pues es mi compadre, es mi comadre, es mi cuate. ¿Cómo me dice el pastor Sergio que el enemigo puede estarme hablando? Bueno, si te aparta de Dios, ¿quién crees? ¿Quién crees que te está hablando? Entonces dañan las buenas costumbres. El dañar es corromper, el dañar es arruinar, es depravar, es generar a través de engaño, a través de mentira, una influencia moral. ¿Sabes qué hace el enemigo a través de sus mentiras? Daña tu moral.
Y cuando tu moral es dañada, va a llegar el momento en que a lo malo vas a decir, pues no es tan malo. Y lo bueno, pues no es tan bueno, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos a ser permisivos, empezamos a caer en una trampa. Cuidado, verso 34, ¿qué le dice Pablo a la iglesia para hacerlos reaccionar? Les dice, reaccionen, reacciona iglesia, reacciona iglesia, entren en razón, salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Fíjate qué tremenda palabra es la que Pablo le está diciendo a la iglesia. Dice, por cuanto han caído en el engaño de Satanás, se han permitido caer en pecado. Y recuerda que es el pecado. El pecado es literalmente violar la ley de Dios. O sea, hacer lo que Dios dice que no hagamos. Eso es pecado. Te lo dije a lo mejor de una forma legal, ¿verdad? Pero es así, es infraccionar, cometer una infracción en contra de la ley de Dios. Y eso nos hace punibles, nos hace castigables. Entonces, la paga de pecado, ¿cuál es? Tú lo conoces. La paga de pecado es muerte. Entonces dice, reaccionen, entren en razón, ¿verdad? Como las mentiras del diablo a veces nos roban la capacidad de darnos cuenta que lo que estamos oyendo, con quien nos estamos juntando, esos cuates del trabajo, esos amigos con los que, o amigas a las que oímos, con los que compartimos mucho tiempo, a veces no nos damos cuenta que sutilmente nos están atrapando en mentiras que nos están moviendo, que están dañando nuestra moralidad y que nos están moviendo a hacer cosas tremendas, cosas que a Dios no le agradan. Y luego dice, cuando termina, esto lo digo a algunos de ustedes no conocen. Acuérdate que el no conocer a Dios habla del ginosco, de esa intimidad que solo tiene un padre con un hijo. Solo un padre con un hijo tiene ese tiempo de intimidad, como un esposo con una esposa, ¿verdad? Son esos tiempos de intimidad que el Señor quiere tener con nosotros, contigo. Pero cuando a veces abrimos nuestro oído a las mentiras del enemigo, muy probablemente dejamos ya de tener intimidad con Dios. Aguas. Fíjate, con Satanás no debo ni puedo platicar. Fíjate cómo lo dice en 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3. Y Pablo le dice ahora a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero me temo, aguas, que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, con su habilidad para entrampar a la gente, con esa gran habilidad que tiene para engañar. La mente, ¿dónde llega el ataque de Satanás? A la mente. La mente o los sentidos de ustedes también se corrompan, se extravíen, ¿verdad? Se desvíen de la pureza y la devoción que es fidelidad que tenemos por Cristo. Entonces, cuando tú y yo caemos en esa trampa, muy probablemente dejemos de ser fieles a Dios. Eso está tremendo. Y acuérdate que la fidelidad va ligado con la fe. Un hombre, una mujer de fe va a ser siempre un hombre, una mujer fiel. Pero cuando viene, yo te diría en Romanos 10:17, ¿qué nos dice? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo oigo la palabra de Dios es una semilla que entra por el oído, pasa por mi mente, la entiendo, baja a mi corazón, la creo. Y esa palabra va a dar frutos, me va a hacer un hombre de fe, me va a hacer un hombre fiel o una mujer fiel, ¿verdad? Voy a caminar en integridad y la moralidad de Dios va a ser manifestada en mi vida. Pero cuando yo caigo en la trampa del enemigo por prestar mi oído a sus mentiras, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a estar oyendo la voz del diablo y voy a terminar creyéndole al diablo y desobedeciendo a Dios. Eso fue lo que pasó con Eva. Por eso dice Pablo, ¿verdad?
que Eva fue engañada. ¿En dónde? En su mente, en sus sentidos. Se extravió toda la capacidad de su mente, la perdió. Ya no sabía si subía o bajaba. Lo único que supo fue que al final se dio cuenta que desobedeció a Dios y pagó el precio. Hay algo que, te repito, no podemos permitirnos dialogar con el enemigo. Estamos viviendo un tiempo difícil, iglesia. Estamos viviendo un tiempo en donde a veces hasta el salir al súper puede ser peligroso, ¿verdad? Porque me puedo contagiar. En donde a lo mejor el pensar ir a la iglesia, ¿cuánta gente se acerca y te dice no vayas? No vayas. Es peligroso. Y por algo estamos haciendo esto en línea, ¿no crees? Por algo estás recibiendo esta enseñanza ahí en la seguridad de tu casa. Pero yo te hago una pregunta. Yo conozco gente que no ha salido de su casa, que no se imaginan cómo se han cuidado y se han contagiado. Y se han hecho la pregunta, ¿pero cómo si no he salido en meses? Y yo hoy te hago la pregunta que te quiero hacer es, ¿Dios en medio de un tiempo de pandemia sanará? ¿Dios en medio de un tiempo de pandemia guardará? Yo te quiero decir, al Dios al que yo le creo, sí. Al Dios al que tú le crees, te guardará. Guardará tu casa. Y en caso de enfrentar el virus, tendrá el poder de sanarte. ¿Cuántos ahí dicen amén? Amén. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que oímos. Mucha gente está escuchando todo lo que dicen en las noticias, todo lo que dicen en redes sociales, todo lo que dicen en muchos medios, ¿verdad? Y si te das cuenta, toda esa información tiene un objetivo: generarte miedo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la iglesia, mucha gente que es parte de la iglesia de Cristo, está aterrada. Eso no puede ser. Yo no digo que seamos irresponsables. No quiero que se confunda eso. Tenemos que ser responsables. Tenemos que cuidarnos. Por supuesto, tomar medidas, protocolos de seguridad, por supuesto. Pero jamás tener miedo. Porque el miedo es ausencia de fe. El miedo es una fe al revés. Porque acuérdate lo que dice Job: todo ese mal que temía, todo me aconteció. El miedo es una fe contraria, pero a todo lo que le temas te va a suceder. Eso está tremendo. Entonces, ¿cuántos hoy vamos a decir, no, yo prefiero creerle a Dios? Yo prefiero saber y creer que el Señor es mi guardador. Saber y creer que Dios es mi sanador. Saber que a lo mejor en este tiempo perdí mi trabajo, la economía ha menguado, pero Dios es mi proveedor. ¿Alguien dice amén? Dios es tu proveedor. No te dejes engañar. No caigas en la trampa. Despierten y reaccionen. Iglesia, despierten y reaccionen. Tenemos Dios. No estás solo, no estás sola. Acércate a tus pastores, pide ayuda. Si tu fe está teniendo lucha, pídeles ayuda, diles ayúdenme. Si te has alejado un poco, diles regresa, ayúdenme, necesito fortalecer mi fe, porque solo en la fe voy a vencer. Ahí una de las trampas que el diablo hace cuando ataca con sus mentiras es robarnos la identidad. Y te voy a decir cómo. ¿Sí? Nos roba la identidad. Hay muchos personajes en la Biblia que lucharon con la identidad, donde el enemigo pretendió robarle su identidad. Una vez un hombre le grita a David que era un perro. ¿Quién crees que estaba hablándole a David?
cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él. Y un hombre sale a gritarle a David que era un perro y a maldecirlo. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que a veces te dicen, eres un sacatón. Sí, sí lo soy. Eres un bueno, una buena para nada. Sí, yo no voy a servir para nada. Es que de ti nada bueno va a salir. Sí, ya nada. Me voy a rendir porque nada bueno va a salir. Y te vas a enfermar y te vas a morir. Sí, por eso ya no voy a salir. Yo quiero decirte, ¿eso lo dice Dios? ¿Quién está hablando? ¿A quién estás oyendo? Y te reitero, ¿sabes qué es lo más triste? Que a veces le creemos más al enemigo cuando suelta algo en contra de nuestra identidad, que cuando Dios te dice, hijo, mija, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Alguien le cree a Dios? Yo no te quiero decir, si tú estás pasándola difícil, hoy quiero recordarte que si tú te dejas pastorear por Dios, por nuestro Señor, por Jehová de los ejércitos, nada a ti y a tu casa les faltará. Es de fe. Es un acto de fe. Cuando la identidad nos es robada, en vez de vivir y caminar en esta vida como hijos de Dios, nos comportamos como sacatones, nos comportamos como gente no deseable, como lo que el enemigo quiere convencerte que tú eres. ¿Qué es la identidad? La identidad, esto lo saqué de un diccionario. Es un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. Tus rasgos te hacen único y eso te da una identidad. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cuántos hoy decimos, mi identidad es ser un hijo o una hija de Dios? Esa es mi identidad. ¿Te acuerdas en la tentación? La primer tentación de Satanás a Jesús, ¿cuál fue? En la identidad. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Que la primer tentación fue a la identidad. ¿Y cómo intentó el demonio robarle a Jesús la identidad? A través de desarrollar un diálogo, de tener un diálogo con él. ¿Se acuerdan cómo contesta Jesús a las tentaciones? Escrito está. Jesús estaba atento a la voz de Dios, no a la del diablo. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios y que no tenía nada que probarle al demonio. Nada. ¿Tú sabes que eres un hijo o una hija de Dios? Ahora, esa es nuestra identidad. Esa es lo que tú y yo hoy tenemos que cuidar, abrazar y no soltar en medio de esta pandemia. Yo quiero decirles, 3 semanas seguidas, 4 semanas seguidas, gente de la iglesia partió. Tuve que ir a 3 servicios funerarios. Y duele la partida, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, ¿sabes que la palabra, Pablo, qué decía respecto a la muerte? El morir es ganancia. Espérame, espérame, pero es que el mundo dice que lo peor es la muerte. Algunos hasta la adoran por sacatones, ¿verdad? La peor pena con la que se puede castigar a un delincuente, ¿cuál es? La pena de muerte. Pero en la fe que dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Y Pablo lo entiende, lo cree y convencido y caminando en fe respecto a la muerte, que dice, el morir es ganancia. No hay nada que temer a los hombres y mujeres de fe.
Porque el morir en la fe es desprenderme de este cuerpo que es tierra y que tiene que volver a la tierra, pero yo voy a mi Señor y Salvador. ¿Y cuántos dicen ay, amén? Esa es nuestra esperanza. De hecho, la palabra nos enseña que el fin de la fe es la salvación de tu alma, no de tu cuerpo, No pienses como un mundano. Tu cuerpo tiene un destino. ¿Cuál es el destino? Volver a la tierra. Tu alma no. Tu alma, por la fe, sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Y ahí en tu casa yo te pido, di sí, amén. Eso es para mí y eso es para los míos. Yo no soy lo que Satanás dice que soy. Fíjate lo que dice Efesios 5, verso 1. Efesios 5, verso 1. Dice, así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Entonces, tú y yo, ¿a quién nos tenemos que parecer? ¿A quién tenemos que copiar, si así me lo dejas decir? Porque imitadores viene de la palabra griega mimetes y dice iguales, seguidores. Entonces tú y yo, ¿a quién tenemos que ser? ¿Iguales a quién? Di, a Jesús, a mi Señor Jesús, a mi Salvador Jesús. Jesús vino a probar como hombre que se puede vencer todo lo que en el mundo tenemos que enfrentar. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Verdad? Que en el mundo tendremos aflicción. Pero ¿qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice a los hijos de Dios? Más confiad. Hijos, hijas, confíen. Yo he vencido al mundo. Y su victoria ahora es tu victoria y es mi victoria. Entonces hoy yo te quiero decir, en medio de esta pandemia, yo te pido, varón, toma a tu mujer, toma a tus hijos y dile, mi Señor Jesús venció. Yo le creo en su victoria, yo creo que es mi Salvador. Por lo tanto, mujer e hijos, no hay nada que temer. Nosotros somos más que vencedores. Vamos a salir adelante, vamos a vencer esto, vamos a pagar deudas. Si estoy enfermo, el Señor es mi sanador. Si no me he enfermado, Dios es mi guardador. La victoria la tenemos para ti y para mí. Sean imitadores. No debemos imitar a los que no conocen a Dios, que están llenos de temor, que están llenos de suciedad, que están llenos de maldad. A esos no, esos hazlos a un lado. Fija tus ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y quién es ese autor y consumador de la fe? Es nuestro Señor Jesús. Ahí es donde tiene que estar nuestra atención. Fíjate lo que dice el Salmo 19:7. Salmo 19, verso 7. Fíjate, es poderoso. Yo quiero decirte, si algunos de ustedes pues han abrazado las mentiras del enemigo, ¿te acuerdas que dice la palabra que los postreros tiempos iban a ser tiempos bien peligrosos? Y yo le he preguntado al Señor, Señor, pero ¿por qué dices que los postreros tiempos iban a ser tiempos peligrosos cuando en los tiempos que se escribió estas palabras mataban a los cristianos? Los perseguían, dicen las narraciones en Roma, ¿verdad? Que Nerón iluminaba las calles prendiendo el cuerpo de cristianos. Digo, esos son peligrosos, pero no, porque el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué estos tiempos son tan peligrosos? Y porque en tu manita tienes un aparatito que puede llenarte de información que es contraria a la fe, que es contraria a la voluntad de Dios. Estamos siempre llenos viendo, muchos que no han salido se la pasan viendo los aparatitos y llenándose de información contraria a la palabra de Dios, contraria a lo que Dios dice. Por eso fíjate lo que dice el Salmo 19:7. La ley, que es su palabra, la ley recuerda que es la Torá. Entonces la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, no le falta nada, es íntegra, está completa.
La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace esta ley perfecta? Que convierte el alma. ¿Qué hace la palabra de Dios? Cuando tú recibes la palabra de Dios, ¿dónde actúa la palabra de Dios? ¿Acá? ¿Dónde actúan las mentiras de Satanás? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Aquí. Nuestra mente se extravía por las mentiras de Satanás. Pero fíjate, ¿cuál es el antídoto a esas mentiras? A eso que haya extraviado nuestra forma de pensar. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a buscar a los pastores. No me voy a exponer. Aguas. ¿Cuál es el antídoto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate, la palabra convertir viene del hebreo shub, y shub quiere decir volver a Dios, alejándose de lo malo. Entonces, cuando oigo la palabra de Dios me limpia, ¿verdad? Cuando habla el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué tiene? La capacidad de actuar en la mente, de limpiar mi mente, de sacar el engaño y hacer que mi mente, mis sentidos sean recuperados y yo vuelva a Dios. ¿Cuántos hoy vamos a decir: yo hoy regreso al Señor, yo hoy regreso a mi Dios? Su palabra es verdad. Yo hoy creo que esta palabra está actuando ahí sobre ti. Está actuando ahí, tú en tu casa, tal vez en tu trabajo, no sé, donde quiera que recibas esta palabra. Esta palabra no es mía. Esta palabra es palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya está actuando en tu mente, en tus sentidos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu voluntad, en tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Salimos de esta. El Salmo 23:3, ¿verdad? El Salmo 23 tan conocido. Y dice el verso 3: Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que Él es. Eso hace la palabra del Señor. ¿Sabes literalmente qué está haciendo el Señor en este momento? Está tomando tu mente, la está limpiando, sacando todas las mentiras del enemigo. ¿Y para qué lo hace? Para que se cumpla esta palabra. Él quiere y decirte: mi hijo, ven a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor te está diciendo: mi hijo, mi hija, yo tengo la vida a tu negocio, yo tengo la vida a tus estudios, yo tengo la vida a tus planes, sueños, proyectos, anhelos en tu corazón. Porque además todo eso no es tuyo, Dios lo puso en ti. Pero necesitas venir al Señor, que da vida, que da nueva vida. Él te va a llevar por buenos caminos, no por caminos de peligro, no por caminos de muerte. El Señor te va a llevar por un buen camino. Y ahí te va a mostrar cuán bueno es Dios. ¿Cuántos hoy podemos decir: mi Señor es bueno y para siempre es su misericordia? Y hoy quiero decirte, por lo bueno que Dios es y por su misericordia, hoy tú y yo estamos recibiendo esta palabra. Hoy tú y yo estamos siendo impactados por esta palabra. Fíjate lo que dice el Salmo 1, desde el verso 1 y 2. Salmo 1, verso 1 y 2. Dice, en la Reina Valera dice bienaventurado. Aquí dice afortunado el que no sigue el consejo de perversos. Esos son con los que no debemos juntarnos, ¿verdad? El consejo de gente que no teme a Dios, que no le cree a Dios, no puede ser un consejo bueno para mí. Jamás va a ser un buen consejo para mí. Entonces dice afortunado, te va a ir muy bien, vas a ser bienaventurado si tú aprendes a toda esa gente que no debe estar cerca de ti, dejarles de oír.
que son gente perversa, ni el ejemplo de pecadores. Tú no puedes. Yo sé que tienes que trabajar, juntarte con gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios, por lo tanto vive de una forma equivocada. Pero eso no quiere decir que te hagas a ellos. Tú eres luz. Tú varón, tú varona, eres luz. Brilla. Brilla donde quiera que Dios te lleve. Por eso aquí dice, ni el ejemplo de los pecadores. Entonces, quienes no hacen lo que todos hacen, ¿cómo les va a ir? Van a ser afortunados, van a ser bienaventurados. También son bienaventurados los que no se unen con los que andan burlándose de todo. Ese es el tipo de gente que no debe estar cerca de ti, porque van a ser instrumentos para moverte de tu fidelidad a Dios. Hay que echarlos fuera. El verso 2 dice, al contrario, eso es para ti y para mí. Al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y la estudia o medita en ella de día o de noche. ¿Cómo vamos a hacer tú y yo? Somos hombres y mujeres que me encanta, disfruto. No hay nada más rico que la palabra de Dios. Y mantengo mi mente ocupada de día y de noche meditando en su palabra. Eso me limpia. Eso hace que mi mente regrese al Señor. Por eso cuando vienen las malas noticias, cuando vienen los problemas, cuando vienen las amenazas, cuando viene el diagnóstico de positivo, ¿qué dice un hombre, una mujer de fe que ama la palabra de Dios y medita la palabra de día y de noche? ¿Qué es lo que va a decir? No hay nada de qué temer. Este enemigo, este COVID-19 está vencido. Porque mi Señor Jesús, al que le creo, es suficiente Salvador. Amén. Es suficiente Salvador. Entonces, ese hombre, esa mujer de fe, ¿dónde encuentra su delicia? En la palabra de Dios. Yo quiero animarte, quiero exhortarte. No te sueltes de la palabra. Recuerda lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios. El verbo, ¿verdad? Ahora, quiero que pongas atención en el verso 1:14. Cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es el verbo? Es Jesús. ¿Jesús quién es? Es la palabra. Entonces, cuando yo amo la palabra, yo no puedo decir, yo amo a Jesús, pero la Biblia no me gusta. El amar a Jesús es amar a su palabra, es tomar la palabra. ¿Cómo abrazo a Jesús? Abraza la palabra. ¿Cómo escucho a Jesús? Ponte a leer la palabra y háblala en voz alta. Dice que la fe viene por el oír. Y hay gente que me ha dicho, pastor, pero yo vivo solo, ¿cómo la voy a oír? Pues léela en voz alta. Aunque tú estés solo, estás leyendo en voz alta la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo tu oído? Ya la está oyendo. Y esa palabra va a tener un impacto poderoso sobre tu vida. Te va a limpiar, va a restaurar tu alma y va a producir la fe que tú necesitas para caminar en victoria. El Salmo 1, ahí adelantito, el verso 3. El Salmo 1, verso 3 dice, cuando tú y yo aprendemos a deleitarnos en la palabra, a estudiarla, a meditarla, a tenerla con nosotros de día y de noche, dice, a esos, mucha gente saca de contexto la palabra, piensa que esta palabra es para cualquiera. No, esto es para los hijos de Dios. Esta es una palabra que Dios está soltando para los que se afirman en su identidad como hijos de Dios, para los que se afirman en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esos hombres y mujeres que se deleitan en la palabra, que meditan en ella de día y de noche? Dice, serán tan fuertes como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. A este árbol le irá bien en todo lo que haga. ¿Cómo le va a ir ese árbol? Bien. ¿En qué? En todo lo que haga.
Yo hoy quiero decirte, yo en medio de esta pandemia, conozco gente de la iglesia que estaban, por ejemplo, hay una familia que estaba sumamente emproblemada, endeudada, con problemas tremendos económicamente, y en medio de la pandemia empezaron un negocio. ¿Y sabes de qué empezaron el negocio? Se los voy a decir. Y lo digo porque aquí en Puebla ellos han testificado. Pero empezaron un negocio de bolis, congeladitos, ¿verdad? Y tú me dirías, pastor, ¿pero a poco vendiendo bolis les puede ir bien? No, no les ha ido bien, les ha ido re bien. Y en cuestión de unos meses liquidaron toda su deuda. Y ahora ese negocio es el que sostiene su casa. Impresionante. ¿Qué fue lo que hicieron? Dieron el paso de fe. Le creyeron a Dios. Porque aquí la palabra dice que cuando tú tomas la palabra, te afirmas en ella. La meditas de día y de noche. No meditas las mentiras del diablo. No meditas las amenazas del diablo. No meditas esos engaños del diablo. Meditas en la palabra de Dios. En vez de contar borreguitos para intentar dormir, ponte a leer salmos, ponte a leer la palabra. Y vas a ver que algo poderoso va a pasar. Va a traer claridad a tu mente. Por eso el Señor, a esos hombres y a esas mujeres de fe, Dios los compara a un árbol, y es un árbol plantado. No es un árbol que va para aquí y para allá. Es un árbol que está firmado en donde Dios lo puso. Eso nos da identidad. Eso nos da identidad, afirmados, enraizados, junto a corrientes de agua. Ahora, yo quiero que tú te des cuenta. Un árbol, para poder crecer y luego fructificar, ¿qué necesita? Enraizarse de tal forma, primero, para tener firmeza, y segundo, penetran esas raíces lo más profundo que puedan hasta encontrar agua. Y de ella se alimentan, se nutren, ¿verdad? Y eso les da esa agua, esa tierra, todo eso le da los nutrientes para volverse un árbol fructífero. Tú y yo, como árboles de Dios, si no nos afirmamos y no nos enraizamos hasta encontrar esa agua, ¿sabes cuál es el agua para ti y para mí? Es la palabra de Dios. Si tú y yo no tomamos, no bebemos la suficiente palabra de Dios, no vamos a poder ser fructíferos. Nuestra hoja va a caer y no vamos a ser afortunados en nada. Y no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, yo quiero fructificar. Entonces, ¿a poco, pero pastor, a poco en medio de esta situación le puede ir bien a alguien? Pues sí, claro que sí. Te lo repito, nuestro Señor Jesús es suficiente Salvador. Amén. Y hoy yo quiero animarte, exhortarte a tomarte de la palabra de Dios. Tómate, llénate, deja que la palabra de Dios haga ese efecto de fe, de afirmarte, de moverte, de limpiarte si es el caso, de ya no voltear atrás. Tu destino no está atrás, tu destino está adelante. Pon tus ojos, pon tu atención en el autor y consumador de la fe. ¿Oramos? Padre, quiero pedirte, Señor, tu bendición para la iglesia de Jalapa. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada uno de tus hijos e hijas que están escuchando esta palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú les ayudes en este momento de lucha. Quiero pedirte, mi Señor, que si alguno ha sido atrapado en las mentiras del enemigo y ha abrazado en su mente pensamientos, sentimientos, emociones, cosas que no sean conforme a tu voluntad, hoy clamo a ti, mi Señor, que tú lo limpies. Tu palabra nos enseña que tú veniste, Señor, ahí en Isaías 61,
a dar libertad, a dar apertura de cárceles, Señor. Hoy declaramos esa libertad sobre tus hijos e hijas. Hoy toda mentira del enemigo es echada fuera de su mente en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Señor, porque si ya llegaron hasta esta parte del mensaje, yo estoy seguro, Señor, en que tu palabra ya está limpiando su mente. Sus sentidos son recuperados, su mente es recuperado, su moral es recuperada, Señor. Y hoy regresan a ti, mi Señor. Y al regresar a ti, hoy ellos vuelven a tomar esa herencia que tienen todos los hijos e hijas de Dios. Yo te pido, Señor, si hay alguno enfermo, sánale en el nombre de Jesús. Hoy que haya sanidad viniendo a tus hijos. Clamo, Señor, y siento que el Señor está sanando a una persona que trae un problema de riñones. Te han estado doliendo mucho tus riñones, has tenido un dolor muy fuerte que no te deja dormir. Ahí el Señor está sanando tus riñones. Está sanando tus riñones en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Señor da vida y esos riñones no van a ser dializados. Están siendo hoy sanados en el nombre de Jesús. Puedo sentir que alguien está teniendo dolores fuertes de cabeza. El dolor de cabeza ha sido muy fuerte y ya el analgésico sientes que ya no te hace efecto. Hoy el Señor está tocando ahí tu cabeza, está tocando todo tu sistema aún nervioso y está trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Y esas migrañas, esos dolores de cabeza tan tremendos se quitan en el nombre de Jesús. Hoy puedo sentir de parte del Señor que está viniendo fe al corazón de sus hijos. Y esa fe los está llevando a tener el descanso que el Señor tiene para los que le creen. Ese reposo que el Señor tiene para los que le creen. Pero no solo eso, sino que van a ver el poder de Dios trayendo respuestas. Hoy puedo sentir, Señor, cómo se levantan hijos e hijas como guerreros de oración, Señor. Y yo hoy te pido, Señor, levanta un cerco de bendición alrededor de tu iglesia de Jalapa. Bendíceles, Señor. Bendíceles, prospérales, sánales, guárdales en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues iglesia de Jalapa, ya soltamos la palabra ya entró a tu mente, ya entró a tu corazón. Ahora vas a ver el fruto de esta palabra, que es poderoso. Les mandamos un fuerte abrazo. Estamos aquí desde Puebla, pero con mucho gusto de haber podido estar ahí y aprovechar esta oportunidad que nos dieron los pastores, ¿verdad? Emiliano y José. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Nos vemos.